La historia de la historia. Hola, ¿cómo están? Entre 1964 y 1982, Bolivia vivió el periodo más largo de dictaduras militares y de búsqueda de una democracia plena en la que las ciudadanas y ciudadanos sientan que pertenecían a un país medianamente ordenado, medianamente digno, que respetaba los derechos fundamentales de todas las personas, y esta aspiración se fue dilatando en periodos dictatoriales de muchísima violencia, de muchísima muerte y de muchísima incertidumbre. La recuperación de la democracia en 1982 significará entonces para las bolivianas y bolivianos un momento absolutamente vital de entender a lo largo de estas generaciones que hoy podemos verdaderamente decir que vivimos en un país que elige sus autoridades de forma democrática. Luego podremos discutir si estas autoridades son ampliamente o reducidamente democráticas, pero el hecho es que, hasta 1982, nos habían recordado permanentemente que se podía cambiar las reglas del juego en cualquier momento. Y entonces René Barrientos Ortuño, y entonces Hugo Banzer Suárez, y entonces García Meza, y finalmente el presidente militar Vildoso, escribieron cada uno en su tiempo, y en medio los Natush Bush, y en medio los Torrelio y tantos otros militares que estuvieron cerca o que se hicieron del poder de maneras absolutamente extrañas, nos recordarían lo importante de esas búsquedas y de esas aspiraciones. Y entonces también encontraremos del otro lado a Juan Lechino Oquendo y esa central obrera boliviana que desde luego no se parece en nada a la que actualmente tenemos en el país. Y encontraremos a los Simón Reyes, y encontraremos a los Antonio Araníbar, y entonces encontraremos a los Óscar Eid, y encontraremos a las Zulema Salanes, y también encontraremos a las Marlene Berríos en una serie de voluntades, de esfuerzos, de convicciones y de luchas que estaban permanentemente enmarcadas en recuperar esa democracia que nos había sido arrebatada, pero que además le había quitado la vida a muchas personas durante ese proceso de búsqueda de garantizar que Bolivia viva en democracia. El padre Luis Espinal, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Gualberto Vega Yapura, Carlos Flores Bedregal, Artemio Camargo, son una cantidad enorme de nombres que hasta sería injusto seguir intentando nombrarlos porque seguramente nos olvidaríamos de alguno. La lista de desaparecidos en ese periodo de tiempo será también importante. Las vinculaciones que existían con ese plan Cóndor que vinculaba a todas las dictaduras que se generaban en la región, pues eran parte del contexto y de la realidad que tenía que narrar todos los días la ciudadanía en países como Bolivia. Pero finalmente llegó ese 1982. Ese 1982 que a partir de la movilización ciudadana, de las enormes protestas de universitarios y de gente de base, logró arrinconar y logró dejar sin argumentos a esa casta militar que había decidido por años lo que teníamos que hacer o dejar de hacer las bolivianas y bolivianos. Y entonces, ese encendido discurso de Hernán Siles, cuando retorna al país y cuando las circunstancias deciden que se respete la elección de 1980 y que el Congreso de 1980 elija a nuestro presidente, lo colocará al frente de un país que realmente estaba complicado. Esas complicaciones no se dieron. Esas complicaciones lo arrinconaron, lo cercaron y seguramente luego en otras emisiones de este espacio relataremos lo que vino después con la hiperinflación, el 21060 y la participación de ese Víctor Paz Estenssoro que entró a cruzar un momento que era enormemente complejo para el país.
pero en esta emisión vamos a concentrarnos en ese Congreso del 80, en esos discursos de Hernán Siles Zuazo y en ese momento importante para la vida y para la historia del país que se llama recuperación de la democracia. Bienvenidos. Haciendo historia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando este Haciendo Historia que nos va a aproximar a esto que ya dijimos en la introducción, la recuperación de la democracia. Quiero saludar a dos invitados que muy amablemente han aceptado estar con nosotros hoy. Voy a empezar por ella, una periodista de muchos años, una dirigente de muchos años que vive todavía a flor de piel esos días de la recuperación de la democracia y, qué duda cabe, todo lo que antecedió a ese octubre de 1982. Marlene Berríos. Marlene, bienvenida, muchas gracias de verdad. Gracias, Ángel, y realmente agradezco la invitación y la oportunidad de recordar un momento tan importante para la historia contemporánea de Bolivia como fue el 10 de octubre del 82. Gracias. Ha sido ministro de Estado, ha sido viceministro, ha sido dirigente político por muchos años. Está con nosotros Gonzalo Trigoso, a quien también le agradecemos demasiado que esté acá en el estudio. Muchas gracias, Ángel. Un placer estar en el canal y compartir con Marlene. Bien. Marlene, ¿qué hacía Marlene Berríos en esos años de dictaduras, en esos años de tensiones, en esos años de recuperación de la democracia? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo pasaba los días? Bueno, esencialmente a dos cosas, ¿no? Estudiaba en la Universidad Católica Boliviana como comunicación social y trabajaba, ¿no? O sea, trabajaba como periodista, tanto en el vespertino Jornada, cubriendo Palacio de Gobierno, ¿no? Y en la agencia Reuters. Ya. Entonces, obviamente, consumían todo mi tiempo, ¿no? ¿Cómo era cubrir Palacio de Gobierno en esos años? Bueno, era difícil, ¿no? Realmente no era nada fácil, porque para empezar, los periodistas no teníamos acceso libre a Palacio de Gobierno, ni tampoco había una sala de prensa donde pudiéramos estar, ¿no? Teníamos que permanecer en las inmediaciones de Palacio y, como decíamos en ese tiempo, debajo del arbolito, ¿no? O sea, somos de la generación del arbolito, porque ahora donde hay postes de luz habían arbolitos, entonces ahí nos cobijábamos, ¿no? Pero además el trato que recibíamos dependía del humor de quien ocupaba Palacio de Gobierno, ¿no? Claro. O sea, no era fácil, pero creo que también la labor que cumplíamos era muy importante, ¿no? O fue muy importante. Yo creo que los periodistas jugamos un rol muy importante en esto que fue la recuperación de la democracia. Gonzalo, ¿cómo eran esos años de ese Gonzalo Trigoso que seguramente ya estaba pero muy involucrado con todos los temas políticos del país? De la misma manera, estudiando en la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, al mismo tiempo ya trabajaba, había estado en un juzgado de partido de familia y luego en un juzgado de trabajo y seguridad social, que fue lo que definitivamente me canalizó al derecho laboral. Era tiempo de clandestinidad también, los frentes políticos estudiantiles y la organización de sindicatos, los sindicatos clandestinos, tanto del Poder Judicial
como de la Corte Nacional del Trabajo. Entonces, esa era la vida, ¿no?, en aquel tiempo. Wow. Marlene, hoy casi parecería una falta de respeto con la democracia tener una posición política. En ese tiempo, ¿cómo se entendía que de pronto, además de hacer periodismo, se era militante de una mirada, de una visión, de una búsqueda para el país? Bueno, o sea, le comentaba al doctor Trigoso unos minutos antes de ingresar al estudio que mi papá, Waldo Berríos Pérez, que había sido periodista, ¿no?, que fue periodista, me dio una ley de vida, una norma de vida, ¿no? Y es que los afectos y los desafectos de las personas se quedan en la puerta del medio de comunicación y que no deben incidir en tu trabajo, ¿no? Entonces, si bien yo era militante del movimiento de izquierda revolucionaria y tenía una labor muy activa, porque después del 15 de enero, junto a otros compañeros, me tocó asumir una tarea de responsabilidad en la Dirección Regional del MIR, ¿no? Pero a pesar de eso, nunca, y siguiendo las enseñanzas de mi padre, nunca dejé que mi militancia interfiriera con mi trabajo, ¿no? Siempre fui cuidadosa en separar aguas, ¿no? Y creo que eso fue, creo que fue muy positivo, ¿no? O sea, para mi vida y sobre todo para el ejercicio del periodismo, ¿no? Porque hoy yo por lo menos veo con bastante preocupación, ¿no?, que la militancia, que muchos colegas periodistas entienden la militancia de otra manera y realmente hacen un uso abusivo de los medios de comunicación para expresar sus posiciones políticas. Y yo discrepo, no estoy de acuerdo con ello, ¿no? Gracias. Gonzalo, muy rapidito para cerrar esta parte en la que queremos conocer un poco las semblanzas de cada uno de ustedes. ¿Cómo era ese tiempo de elección de la dirigencia, de esa clandestinidad de la que nos hablaba? ¿Cómo era el entorno familiar? ¿Cómo reaccionaba a esa actividad que usted realizaba? Era complicado, ¿no? De ya por la situación generacional y tanto los papás, los abuelos como nosotros veníamos de esas experiencias ya de haber conocido, en mi caso de niño, pero lo que había sucedido con el Che Guevara, los golpes de Banzer a todos y lo que fue la vivencia con los gobiernos militares. Lo mismo cuando los golpes de Natuch y principalmente el de García Meza, cuando los vehículos militares patrullaban en la noche con reflectores y a todo lo que se movía había estado de sitio, se disparaba. Entonces, como que las familias estaban divididas, ¿no? Algunos que estaban muy bien con los militares, con el imperialismo norteamericano, y otras familias que tenían una visión mucho más popular y según yo, patriótica de lo que había que hacer en el país. Aún así era peligroso porque la captura de un dirigente sindical implicaba la captura de la familia, el allanamiento de la casa, y si escapaba el dirigente, escapaba la persona buscada, apresaban a la familia para presionar, ¿no?, que la persona buscada aparezca. Entonces había que tener mucho cuidado, ¿no? No era tan fácil hacer política en aquel tiempo, pero era lo que se conocía, entonces uno se adaptaba y había que hacerlo, es decir, no había otra opción, ¿no? Había que cumplir con las obligaciones. Gracias, Gonzalo. Gracias, Marlene. A ver, nos vamos a ir al primer corte en este espacio que se llama Haciendo Historia, pero queremos conocer el perfil o ese pedacito de la historia que nos va a traer a Gloria Ardaya, la única sobreviviente de un ataque feroz en una reunión de un comité político del movimiento de izquierda revolucionario en la calle Harrington y que de alguna manera queda en vida para contar esos días tan complicados, tan oscuros, tan difíciles de comprender y que nos han llevado a la democracia que hoy al menos esperemos que le estemos cuidando.
Las mujeres haciendo historia. Después del golpe del 80, nosotros, y eso lo digo sin ambajes, conformamos y reorganizamos la Central Obrera Boliviana, dirigida en ese momento por Genaro Flores. ¿Sí? Genaro Flores en ese momento, como cabeza de la COP, porque el resto de los dirigentes estaba en la clandestinidad o estaban en la cárcel, Genaro Flores, secundado por Artemio Camargo, que luego es asesinado en la calle Harrington, y por Walter Delgadillo, ¿sí?, llevan adelante la resistencia alrededor de la Central Obrera Boliviana. Artemio Camargo y Walter Delgadillo eran dirigentes, a su vez, del movimiento de la izquierda revolucionaria. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí que el MIR, ¿sí?, que estaba en varias organizaciones sociales, ¿sí? También a la COP iba como representante Ricardo Navarro, que era de la CUP, de la Confederación Universitaria Boliviana, y que era militante nuestro y que también es asesinado el 15 de enero del 81, ¿no?, en la calle Harrington. Entonces, el MIR congrega durante todo ese periodo toda la resistencia. Y yo creo que tampoco hay que desconocer que el declive en ese momento de la dictadura militar narcotraficante, en ese momento liderizada por García Meza, empieza su declive justamente con esa masacre. Porque es tal el repudio nacional e internacional hacia el abuso contra esa dictadura que podemos decir que la muerte de esos 8 compatriotas bolivianos que dieron su vida por la democracia no fue en vano. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que el MIR en su momento dio pensamiento, dio programas y dio vidas de sus mejores hombres y mujeres. La historia en movimiento. Siempre llegó usted combativo y clandestino. Hoy día ha sido traído por el corazón de todos los bolivianos. Su presencia cierra definitivamente todo un ciclo de dictadura y abre las anchas avenidas de la democracia y de la liberación de nuestro pueblo, compañeros Siles. Los bolivianos estamos desesperados por escuchar su palabra. Quiero dejarlo con su pueblo, don Hernán. Este pueblo es suyo. Este pueblo ha conquistado esta gran victoria y este pueblo está dispuesto a seguir adelante bajo su conducción. Compañeros Siles, estamos dispuestos a trabajar honestamente, eficazmente, patrióticamente, bajo su conducción, bajo su liderato, que es el liderato de la gran revolución nacional boliviana. Tiene la palabra, compañeros Siles. El pueblo boliviano le concede la palabra. El discurso de Siles Zuazo hubiese sido una obra de oratoria en el momento crucial más emotivo del país. Mi homenaje a los trabajadores del campo, las minas y las ciudades, que con su esfuerzo, con su dignidad y con su trayectoria heroica impusieron el avance del pueblo hacia el poder
que le corresponde por ser el pueblo, donde radica la soberanía y es titular de todos los derechos que hacen destino. Y es este pueblo el que ha realizado la hazaña sin par de la transición pacífica de la dictadura hacia la democracia. Si no se le ocurre una idea que luego tendría que pagar muy caro. Un compromiso, el famoso compromiso de los 100 días y la solución de la crisis económica. Es posible que por el gran esfuerzo democrático y pacífico llevado a efecto entre los próximos 100 días, la situación económica empezará a ser aliviada. A ver, agradecerle desde luego a Carlos, a Jimena, a Mario de Plano Medio, que siempre durante mi trabajo periodístico me han podido y me han permitido utilizar sus imágenes y esos registros y ese archivo que tienen. Voy a empezar contigo, Marlene. ¿Cuál era el perfil que conservaba don Hernán Siles Zuazo que lo colocaba como esa alternativa innegable para recuperar la democracia el año 82? Más allá de esa votación, ¿por qué Hernán Siles Zuazo y no nuevamente Víctor Paz Estenssoro? ¿Cómo se vivía ese tiempo? Difícil pregunta. Bueno, es que, Ángel, no podemos olvidar, ¿no?, lo que representó la UDP en ese momento, ¿no? Sabemos, o probablemente más bien, no muchos saben, que tiene la UDP tuvo su origen en lo que en el MIR conocíamos en ese momento como el Pacto de Caracas, ¿no? Y que consistió básicamente en que, fruto del análisis constante de la situación nacional y de la coyuntura que se hacía en el MIR, se concluyó que Bolivia había transitado entre el nacionalismo revolucionario y el marxismo, ¿no?, sin que nunca estos caminos se hubieran encontrado, ¿no? Y por tanto que era importante, ¿no?, que ambos caminos, el del nacionalismo revolucionario y del marxismo-leninismo, confluyeran para poder conformar un proyecto político, gubernamental de corte popular, ¿no?, o sea, atento a las necesidades del pueblo. Y se examinó entonces, dentro de ese amplio espectro que todavía había de los dirigentes del MNR, cuál era la figura más adecuada, más apropiada. Y sin duda era pues don Hernán Siles Zuazo, porque frente a un Paz Estenssoro, que no podemos olvidar que había sido aliado de Banzer en el 71. Y de esta manera se inician las conversaciones, ¿no? Y nace esto que fue el Pacto de Caracas, que fue la simiente de la UDP, ¿no? Pero era importante pues incorporar al marxismo-leninismo, y entiendo yo que en ese momento se dialogó tanto con el Partido Comunista de Bolivia como con el Partido Comunista Marxista-Leninista, ¿no? Y finalmente se optó por el PSB, ¿no? Entonces, y es la UDP, ¿no?, que bajo la figura de Siles, ¿no?, el 78, el 79 y el 80 gana pues 3 elecciones consecutivas, ¿no? Entonces no era un tema menor, ¿no? El hecho de haber ganado 3 elecciones consecutivas. Y bueno, o sea, era pues don Hernán quien debía asumir, ¿no?, la conducción del país. Gonzalo, por esos días se dice que si el periódico Hoy no titulaba un día "Respetemos el Congreso del 80", casi se hubiera ido a una nueva elección que casi tendría la seguridad de que le hubiera entregado a Hernán Siles Zuazo una gobernabilidad muy amplia, porque hubiera ganado
a lo mejor con mayoría absoluta y con un Congreso muy, pero muy a su favor. ¿Usted está de acuerdo con esa tesis? Era un momento muy, muy complejo, muy difícil. En realidad, quien dio la idea del Congreso del 80 fue la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que la lanzó el 24 de julio, a 3 días de 24 de julio de 1981, a 3 días de que el presidente, el general Vildoso, juró a su cargo. Se publicó en Hoy, luego se publicó Última Hora y salió por las agencias de noticias, la Associated Press, la AP, lo hizo mundial. Entonces, pero había la idea estaba flotando en el ambiente, no era, hubieron periodistas que anteriormente ya se habían manifestado sobre el tema, era una idea que estaba flotando. De ahí entonces ¿cuál era el problema que se vivía en aquel momento? El presidente Vildoso, el general Vildoso, lanzó un primer decreto conformando la Corte Electoral, y el decreto de conformación decía: para la realización de las elecciones a la brevedad posible, pero a la brevedad posible 1 año, 2 años, no se sabía. Es decir, los militares no estaban abandonando el poder, no es que hubo una acción bondadosa, un desprendimiento, no. A la caída de Toselio hubo un enfrentamiento. Quien en realidad estaba en puertas de la posesión era el coronel José Faustino Zicotoro. Es cierto. Y se lanzó la huelga de la universidad, la huelga de hambre por la autonomía y contra el ascenso del coronel Zicotoro. La COP también movilizó, es decir, fue una enorme movilización popular para, en horas previas a su juramento, él queda a un costado y entre la otra fracción de Vildoso Calderón. Vildoso Calderón, como lo vamos a ver más adelante, tampoco fue una persona amante de la democracia y la gran imagen que hoy día se quiere demostrar de él. Pero en cuanto a la pregunta y para finalizar, Congreso del 80, ¿qué significaba? Que en forma inmediata lo que sucedió en menos de un mes se haga cargo la UDP, el presidente Hernán Siles Suazo, el vicepresidente Jaime Paz Zamora. Pero el Congreso del 80 tenía mayoría de diputados y senadores de Acción Democrática Nacionalista de Hugo Banzer Suárez y del MNR histórico que se denominaba de Víctor Paz Estenssoro. La UDP más los partidos cataristas, más el Partido Socialista 1 de Marcelo Quiroga, no hacían ni el 35% de representantes, pese a haber ganado 3 elecciones consecutivas y en los centros más importantes, ¿no? La Paz, Cochabamba, Oruro, no lo lograba. Entonces implicaba que la UDP iba a ser gobierno sin el legislativo y sin en aquel tiempo, poder judicial. Claro. Prácticamente era una derrota para la UDP. Don Hernán, por eso decía, yo prefiero elecciones, porque en las elecciones se suponía que la UDP iba a valer, lo mínimo era su 70%, hubiera sido histórico, inalcanzable ni por Evo Morales en los últimos años, hubiera sido histórico el triunfo de la UDP, pero ahí había el problema. Los militares estaban ganando tiempo. Una nueva elección, un nuevo triunfo de la UDP, podía venirse un nuevo golpe de Estado, no se sabía. Todo el gobierno de la UDP, los 3 años, fue a la sombra del supuesto posible golpe de Estado que cada vez era inminente. Entonces, el MIR aceleró la decisión, pidió que sea por el Congreso del 80. Es de suponer que don Hernán también se dio cuenta que era la única opción inmediata de asumir el poder, pero lo que yo creo es que el impulso popular que había llevado a la UDP a aquel punto de ser gobierno se desperdició. Es decir, yo creo que la UDP debió mantenerse sobre
la movilización de la COP, la huelga general de la COP, porque fue la huelga de la COP la que le azancó a Vildoso que convoque por decreto al Congreso del 80. Entonces yo creo que debió mantenerse, aún al riesgo de lo que se hablaba de una guerra civil, que en aquel momento la correlación de fuerzas era muy favorable para el pueblo, lo que después ya cambió. Marlene, por favor, quieres complementar y me gusta. Sí, no, quiero hacer una precisión muy importante respecto de lo que dice Gonzalo, ¿no? Claro. Estamos perdiendo de vista un hecho muy importante, que fue el 7 de septiembre de 1982, ¿no? Y permítanme volver al 15 de enero del 81, y, o sea, obviamente después de semejante golpe que representó la muerte de 8 dirigentes, ¿no? En la calle Harrington, el MIR se desperdigó por completo. Hubo un desbande en el Hubo MIR. un desbande general, ¿no? O sea, realmente el golpe fue demasiado fuerte. Pero un año después, en enero de 1982, reingresó al país una persona que para mí es clave para entender el 10 de octubre, Juan del Granado, ¿no? Juan, que vivía en Ecuador, reingresó al país en enero para hacerse cargo justamente de la dirección regional del MIR, ¿no? Y bajo la conducción de Juan, todos quienes integrábamos la dirección regional del MIR, ¿no? Empezamos o sea, nuestro trabajo político adquirió características mucho más precisas, ¿no? Realmente de mayor enfrentamiento, o sea, de mayor organización para enfrentar a los gobiernos militares, ¿no? Y una segunda precisión, Vildoso no asume el 81, asume el 82, en julio del 82. El 82, ¿no? julio del 82. Y casi de inmediato... Y bueno... Y asume porque, bueno, ya también el régimen militar estaba también tremendamente... Estaba arrinconado. O sea, estaba pues muy debilitado, ¿no? Y bueno, y como parte de ese trabajo de acumulación de fuerzas, de reorganización del movimiento popular, Juan concibe esta idea que se plasma en una consigna, ¿no? En una consigna y en una movilización que tiene lugar en San Francisco el 7 de septiembre de 1982. Seguramente Gonzalo recuerda, el hambre ¿no? No espera. El hambre no espera. Todos a San Francisco, es verdad. ¿No es cierto? Es histórica esa. Y yo creo que es en ese momento que Vildoso se convence, esto no va más. ¿No ve? Qué puntualización interesante. Es muy importante, o sea, porque realmente ahí es cuando la tesis del Congreso del 80 cobra mayor fuerza, ¿no? O sea, se puede decir muchas cosas, si podía haber ganado, no podía haber ganado, si hubiera habido otra elección, pero además, recordemos, estábamos viviendo una crisis económica, social y política terrible. Terrible, seguro. ¿No es cierto? No era, o sea, por eso esta frase de Juan a mí me parece genial, ¿no? El hambre no espera. Todos o sea, y si bien el doctor Siles con seguridad hubiera preferido la convocatoria, una nueva elección que reflejara de mejor manera la correlación de fuerzas en el Congreso, don Hernán era una persona tremendamente responsable, o sea, tenía un sentido de responsabilidad como gobernante enorme, ¿no ve? Que no hubiera él jamás sometido, digamos, al país a una incertidumbre de esas características, esperando a ver si lo hacemos en 6 meses o en un año. Pero el precio fue la gobernabilidad, queda claro, ¿no? Quedó claro, pero repito, o sea, don Hernán era un hombre que entendía la responsabilidad por la función pública de una manera totalmente diferente. Los voy a convocar a su capacidad de resumen para que primero Gonzalo y luego Marlene nos puedan resumir en un minutito. ¿Por qué es importante entender la recuperación de la democracia del año 82 para la democracia que vivimos hoy, Gonzalo? A mi juicio, lo importante es que se desperdició la oportunidad de tener un gobierno verazmente popular, antiimperialista,
que con la fuerza de las masas, con lo que había sido el Congreso de Mineros de Huanuni en agosto del 82, con la huelga de la Central Obrera Boliviana en septiembre, con la movilización del hambre no espera, con todo eso, don Hernán y la UDP pudo tener un gobierno con mucha fuerza para dar un paso más adelante en la mejora popular y social de la gente. Pero el gobierno se quedó entrampado en una normativa democrática con una oposición a muerte de los partidos proimperialistas. Yo creo que es un fracaso. En realidad, si se recuperó la democracia, es decir, si se eliminó a los militares del poder en aquel momento, fue para avanzar en un proyecto popular y socialista. Pero la UDP se enmarcó en una trampa democrática, claro. Y para mí, en realidad, la democracia como la hemos vivido los primeros 20 años viene del 85 al 2005, es el neoliberalismo el que adecúa a su interés esa democracia. Y bueno, del 2006 adelante, la segunda parte, el proceso de la UDP para mí fue un fracaso. Se eliminó a los militares, pero el objetivo no era una democracia capitalista y como fue a los 3 años proimperialista. Yo creo que ese es el gran problema. Gracias, Gonzalo, gracias de verdad por haber asistido acá al estudio, lo valoro muchísimo, gracias de verdad, ha sido un gusto tenerlo acá en el programa. Gracias, Ángela, a ti y a Marlene. Marlene. Lamento discrepar, ¿no? Yo creo que a pesar de las luces y de las sombras del gobierno de la UDP, del 82 al 85, ¿no? Yo creo que con todos sus problemas, la UDP, don Hernán Siles Soazo, los dirigentes de la UDP, le demostraron al país en qué consiste o para qué sirve la democracia, y que no es otra cosa que poner los intereses del país y los intereses del pueblo por sobre los intereses personales. Y el doctor Hernán Siles Soazo lo demostró a carta cabal cuando renunció a 1 año de su mandato, porque eso era lo que se necesitaba para, en ese momento, para salir, ¿no? de todo ese, de todo ese conflicto, de todo ese mare magnum, que dicho sea de paso, ¿no es cierto?, fue alentado desde el Congreso y desde la Central Obrera Boliviana, ¿no? Y no precisamente por el interés nacional, sino porque detrás del Congreso y detrás de la Central Obrera Boliviana había el interés, o había la rivalidad, diré más bien, de 2 personas con respecto al doctor Siles Soazo. Gracias, Marlene, gracias, Gonzalo. Hemos intentado con Marlene y con Gonzalo traer este pedazo seguramente importante, trascendental para nuestra historia. Cuando volvamos de la pausa, vamos a visitar en su domicilio a Óscar Eid Franco, que duda cabe uno de los dirigentes más importantes, una de las cabezas visibles del movimiento de la izquierda revolucionaria. ¿Cómo entiende él ese tiempo que seguramente tiene como un corolario el día en el que le colocan la banda presidencial finalmente al doctor Hernán Siles Soazo? Eso, cuando volvamos de la pausa. Sin duda alguna, conocer, estar en la casa de Óscar Eid ha sido una experiencia periodísticamente interesante, por el tono que tiene Óscar Eid, por esa mirada que tiene tan amplia de lo que es la política, el quehacer de la política y cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación, de las nuevas generaciones, de este nuevo tiempo. ¿Cómo vamos a entender la democracia? ¿Cómo la queremos compartir? ¿Cómo la queremos difundir? ¿Cómo la queremos fortalecer? Tal vez eso es lo que más recogemos y nos llevamos del encuentro con Óscar Eid.
esa mirada que permanece en el horizonte y que no se queda solamente en lo que se vivió, en lo que se logró y en lo que se pudo haber hecho. Óscar quiso ir hacia adelante y siempre ese será su tono y lo queremos agradecer porque también tiene que ver con la comprensión de haber hecho este programa que intentaba recordar un día importante, el día en el que recuperamos la democracia. Gonzalo Trigoso dijo algo central que también vale la pena entender. ¿Recuperamos la democracia o solamente nos deshicimos de las dictaduras militares? Pero seguramente la respuesta es parte de la recuperación de la democracia asistir, siempre que se nos convoque como población, a esos eventos que no solamente se limitan a votar, que tienen que ver sensiblemente con la posibilidad de construir un país entre todas y entre todos. Hasta la próxima semana, amigos, cuando les presentemos nuevamente Haciendo Historia. Permiso. La entrevista y el podcast. Óscar, gracias por recibirnos en su casa. ¿Qué pasó en 1980, 81, 82? ¿Cómo fue esa recuperación de la democracia? Mira, ojalá tengamos el tiempo y la precisión para hacer de este encuentro algo útil. Son 44 años, ¿eh? Van transcurriendo. Me ha tocado vivir gran parte de ellos, pero yo le añadiría 4 años más. Los anteriores. 78, 79, 80, 81 y el 82, que fueron los años de la lucha que permiten todo lo demás, porque son victorias que tiene el pueblo boliviano a través de las elecciones que se realizan. Y ahí hay que recordar a un compañero, a varios yo diría, que después muchos de ellos cayeron en la calle Harrington, los asesinaron. Ellos percibieron que el régimen de ese momento ya se estaba agotando. Y entre todos fue surgiendo la idea de este régimen se está agotando, la dictadura de ese momento, ¿no? Entonces ya no hay que solo oponerse, sino hay que proponer un proyecto de poder, una alternativa de poder. Y de ahí comienza todo, absolutamente todo, hasta nuestros días. Y de ahí, como de hoy, nacen las nuevas tareas hacia el futuro. Eso sería un poco el comienzo, Angelito. Sí, mira, yo tengo aquí esta foto, ¿eh? Tiene una dimensión política, histórica muy importante, porque ¿de dónde surge todo este encuentro con Siles, Jaime Paz, su generación y nuestra generación, ¿no? Un líder africano, en una conversación con Jaime, le dice, si vas a iniciar un nuevo proceso, hazlo con lo mejor y más popular del anterior proceso. Entonces, nos puso en una situación muy complicada, y el anterior proceso o era Paz Estenssoro o era Siles. Y nosotros vimos que lo más popular era Siles. Por eso el acuerdo se hace con Siles, porque de otra manera quizás con Paz Estenssoro hubiera tenido otra naturaleza el proceso. No podía, lo que se logró con Siles no hubiera sido posible. Entonces así comenzó esta historia, y es muy importante ponerla en esa dimensión. Amílcar Cabral se llama el líder de Guinea-Bissau. Entonces, nada uno lo comienza, sino hay acumulación sucesiva entre lo que dice el uno, lo que piensa el otro, lo que escuchas, lo que piensas. Entonces, hemos sido todos útiles para ir formando lo que hoy día llamamos la democracia y la conquista de la democracia. No hablamos tanto de la reconstrucción o el retorno a la democracia o la recuperación, sino la conquista de la democracia. Aquí en Chacaltaya, en clandestinidad, hacemos unas reuniones, unos 6, 7, 8 dirigentes de lo que en principio era el MIRE, ¿ah? Entonces, ahí decidimos, esto tiene que terminar en una estrategia de poder, ¿ah? Es central, porque el poder lo determina todo lo demás. Entonces, se decide una estrategia de poder y ahí ya viene el tema del entronque de nuestra generación. Nosotros éramos jóvenes, con la generación histórica del 52, como era Siles Suazo. Se firma un acuerdo. Ya salto muchísimos detalles y momentos y circunstancias que
llevaron a ese acuerdo que se lo logra en principio en Caracas y después ya se lo construye aquí en el país. Y recuerdas tú aquellas concentraciones, el hambre no espera, todos a San Francisco, ya era parte de una estrategia. Y en ese sentido, entonces, el instrumento político, uno era el MNRI, una fracción, digamos, muy importante, más histórica de parte del MNR, la otra la presidiaba Paz Estenssoro. Entonces, el MIR comienza a fundarse, ¿no? Por ejemplo, en mayo, el PC1 decide fundarse. Nosotros estábamos en un proceso más o menos similar y en 2 de junio de 1971, ¿no? Fundamos el MIR regional en Santa Cruz. Y mira, hay una consigna muy interesante de cómo ya se nos ocurrió en ese momento, dice la consigna, el poder de la unidad. Imagínate, hoy día se sigue hablando de unidad. O sea, la unidad es posible cuando la coyuntura la hace posible, ¿eh? Y es la gente la que lo hace posible, no solamente una decisión política o de un núcleo de personas. La unidad es un proceso mucho más complejo, ¿no? Entonces tenemos esa reunión en Tacuarí y es presidida la reunión por estos señores que están ahí. El que está ahí es Guillermo Capobianco, el otro es Adalberto Cuajara, el otro es Ignacio Maldonado, un compañero de Santa Cruz, y el que está hablando es el que está haciendo esta entrevista ahora. No. Y mira, ya teníamos una idea de escenario, está Bolívar ahí, una consigna, en fin, te podría, digamos, decir muchísimas más cosas por la naturaleza de la entrevista. Entonces vemos diferentes instantes que han sido hechos, pero primero hubo la idea, ¿eh? Hay que fundar, hay que hacer un entronque. La nueva generación con la generación histórica, Siles, Paz Zamora, el MIR, el MNRI, en fin. Y así comienzan las cosas hasta que llegamos al 82, ¿no? Y hay indudablemente muchos pasajes intermedios. Por ejemplo, esta foto es del CONADE, ¿eh? De ese tiempo. Mira qué CONADE, está Paz Estenssoro, está Lechín, está Siles Suazo, está Walter Guevara y todos los que estamos ahí, ¿no? Quizás se dijo y se hizo, o sea, al mostrar las imágenes, y dentro de ello, por ejemplo, uno de los grandes momentos también, este es el acuerdo de julio. ¿Ah? Todos los dirigentes políticos están ahí, ¿ya? Está Vance, está Goni, está Antonio Aníbal, está Mas Fernández, está Oscar Eide, está Benjamín Miguel. Entonces, teníamos diferencias, éramos adversarios, pero sabíamos acordar. Y eso en esencia es democracia. El voto es democracia. La libertad de expresión es democracia. La política es democracia. Por eso, hoy día, por ejemplo, puedes tener un poder, pero estas formas de poder llegar a acuerdos, ¿ah? No es porque aquí hay un poder dominante y el resto tiene que someterse a eso, pero frente a eso hay que resistir y cambiar las cosas, ¿no? No, y quizás más los conceptos de ese tiempo, izquierda, centro, derecha, eran de ese tiempo, ¿no? En ese tiempo el concepto más globalizador era Bolivia. Como ahorita, por ejemplo, la tricolor es lo que nos globaliza. Ahí cabemos todos, ahí estamos todos. Porque la tricolor, nuestro país, nos lo están quitando. Lo que vamos a celebrar estos días está expresada en esta foto, ¿ah? Esta imagen. Listo, ya se pensó, se acordó, listo, y se hace de ese acuerdo y comienza lo que ahí llamamos el poder. Y lo simbolizamos con esta silla del poder. Ahorita el pleito es por el poder. No es que están divididos, es el que está en la silla, ¿qué quiere? Seguir, quedarse. Y el que estuvo y no está, quiere volver. Ese es el problema. Un carpintero podría arreglar esto haciendo otra silla. ¿Me entiende? O sea, el tema de fondo está ahí. Y no es un tema boliviano. ¿Qué quiere Trump? Volver. ¿Qué quería Biden o Harry? Quedarse en el poder. ¿Ah? ¿Qué quiere Putin? Quedarse. Y si tiene a alguien al frente, lo envenena. Listo. O sea, todo esto hay que verlo en esa perspectiva, en esa dimensión. Por eso la gran tarea ahora es, carajo, hacer de Bolivia el lugar donde todos estamos. Es, digamos, nuestro partido el día de hoy, es la patria, es Bolivia, es por lo que tenemos que luchar.
y esperemos que las cosas vayan en buena dirección, porque no creo que los que han estado 20 años aquí en el poder no están haciendo las cosas en función de Bolivia, sino en función de ellos. Ahora, dentro de las muchas cosas, recordar también está Armando Baccaríes. Promulgó la ley de hidrocarburos. Entonces, nosotros, nuestra organización y todos los que pertenecemos a mi generación, estamos haciendo esto. O sea, tener testimonio de lo hecho, no solamente lo que dijimos. Si lo que dijimos no tuviera hechos que lo acompañan, lo hicimos, solamente lo dijimos. En política hay que decirlo y hay que hacerlo, hay que concretar. Y ahora, ese trabajo tendrán que hacerlo las nuevas generaciones, en fin. Hay tantas cosas que te podría decir, Angelito, en este 44 aniversario, más los 4 añitos que le hemos sumado, es lucha, es construcción, es gobierno, son circunstancias diversas y múltiples. Tenemos cantidad de hechos que en 1200 fotos que tenemos están todos estos hechos. Está Gloria Ardaya, por ejemplo, está en una de las imágenes que te iba a mostrar. Están los mártires de la Harrington. Siempre hemos ido al cementerio a rendirles homenaje, a recordarlos para nunca olvidarlos, al cementerio cada 15 de enero. Y lo último que hemos hecho es irlo a despedir a Padre Pérez, que también, y no olvidemos nunca a Luis Espinal, que fue en los antecedentes de la llegada de García Meza, el dictador, y dio el golpe, y después a Marcelo Quiroga de Santa Cruz. Aquí tiene la imagen de la COP, está Carlos Flores, está Lechín, está Marcelo Quiroga, que después es asesinado, está el padre Tumiri, en fin, hay tantas cosas, de tantos hechos que te podría decir que quedo corto, pero lo importante es que todo está acompañado con testimonio, y no solo los nuestros, sino también mucha gente, el pueblo boliviano, prensa, periodistas, quienes no han hecho. Si bien no podía identificarse como izquierda, como derecha, muchos hicieron porque esta democracia exista, pero esta democracia ha sido secuestrada por quienes están en el poder. Y ojalá a las nuevas generaciones les toque el tercer proceso. Un proceso importante fue la Revolución Nacional, otro proceso fue la democracia y otro proceso fue el proceso de cambio. Y el cuarto proceso es la liberación de la democracia de quienes la tienen secuestrada para devolverla al pueblo boliviano. Por eso les encomiendo, el legado nuestro queda en manos de ustedes, las nuevas generaciones, no solamente jóvenes, las nuevas generaciones, para que esa democracia que está secuestrada sea liberada y devuelta al pueblo boliviano, su verdadero y único propietario. Nosotros jugamos un rol coadyuvante, ya podemos decir esto, hicimos, pero los nuevos que tienen que hacer son ustedes y estos dos jóvenes que están simbolizando a las nuevas generaciones. No es el tema de más joven, menos joven, sino les corresponde a cada quien cumplir con ese gran trabajo que es liberar esa democracia en función de nuestra Bolivia. Bolivia siempre, muchachos, ¿lo van a lograr? Entendido el mensaje de don Oscar, lo vamos a lograr. Caminemos juntos. Recuperemos la democracia. Haciendo historia.